Guadalajara sin excepción está tapizado de bombas de turbina. Yo no sé si ustedes sabían que las bombas verticales flecha hueca tienen una rosca recta. Las ventajas que tienen estas bombas tienen eficiencias pues muy, muy buenas. Suelen ocupar espacios pequeños. Porque son muy nobles, lo vamos a decir, porque entran en muchas aplicaciones. Y una de las que a mí me gusta... El aceite que se utiliza en este tipo de bombas es un aceite sanitario. Tiene que ser compatible. Ajá, eso quiere decir que... Bombeando Soluciones, podcast. Hay una bomba que me encanta muchísimo y esa es de la que vamos a hablar el día de hoy. Hola, soy José Aguilar, estoy con mi amiga Elizabeth Pureco, con mi amigo Brian Zapata. ¿Qué tal? Mucho gusto. Y con mi amiga Edith Villanueva. Hola, hola a todos. Y este es el podcast Bombeando Soluciones. Pero antes de hablar de las bombas, me estoy acordando de una cosa que me pasó y que me dolió mucho en el alma. La primera vez que fui a Estados Unidos, me tocó la buena suerte de que pasé como si fuera mi casa. Fue en Chicago y me recibieron muy a gusto. Y yo dije, ay, qué fácil es pasar por la aduana de Estados Unidos. Pero la segunda vez me tocó conocer una parte que yo no sabía que existía o que yo podía visitar, que le llaman el Secondary Room. Ay, José, eso da miedo. Y fue muy extraño porque pues yo ni siquiera estaba nervioso ahí con el agente que me estaba entrevistando, que vio mi pasaporte y mi visa, pero nomás de repente se me quedó viendo y me dijo, por favor, siga al oficial. Y llegó un policía atrás de mí y Ay, pues me llevó a otro lugar. Lógicamente, pues en ese momento uno debe de tener el celular apagado y no, aunque iba con otras personas, pues no podía hablar con nadie. Y ahí estaba yo solito en el cuartito. Lo que me empezó a dar miedo es que pasaba el tiempo y no me decían nada. Y me acuerdo que llevaba yo un botecito, en aquel entonces sufría mucho de la gastritis y llevaba un botecito de omeprazol en mi maleta y pensé, ¿y si creen que estoy traficando? Y si ya no voy a poder salir de aquí y le voy a tener que hablar a mi esposa, decirle que ya no voy a regresar jamás porque voy a estar acá encerrado. Pero no, ya después no hicieron revisión de cavidades ni nada, gracias a Dios. Eso es lo bueno. Y me hicieron nada más preguntas después de hacerme sufrir y ya me dejaron pasar, pero salí temblando de ahí, sí pensé lo peor que podía pasar, ahí estaba yo sufriendo. Uy, José, a mí, hablando del extranjero, me sucedieron dos cosas. Cuando viajé por primera vez, tanto a Estados Unidos como hacia el sur, como allá por Brasil, pues yo viviendo aquí en México, estaba diciendo por primera vez, yo me imaginaba normal, ibas a ver algo similar a lo que habías en México. Y cuando llegamos, me tocó viajar, la primera vez que me tocó viajar a Estados Unidos, fui a Nueva York y a Orlando, Florida. No, yo quedé así súper, la primera vez que vi esos edificios enormes, o sea, sí, me sentía que todos los edificios se me venían así. Y dije, no, ¿qué es esto? Cuando llegué a Orlando, dije yo, todo hiper limpio, todo súper nuevo. Y dije, ay, ahora sí creo que vivimos en un país tercermundista. Me quedé súper asombrada, la verdad. Eso fue una experiencia, mi primera experiencia de viajar a Estados Unidos. Pero la otra, que fui a Brasil, pensé todo lo contrario. Nosotros somos México súper poderoso. Y me tocó viajar a Brasil y cuando llegué y vi a Brasil todo así súper chévere. Bueno, me tocó viajar hasta el sur, allá por Curitiba. Y vi todo así súper wow, todo también bien adelantado, gasolinerías que tenían para combustible con alcohol, diésel, gasolina. Dije, eso no lo manejamos en México. Entonces yo me quedé así, me hice chiquita, dije, no, Brasil está más adelantado que nosotros. ¿Pero estaba más limpio o más sucio? La parte que me tocó ir, bien. Yo quería ver puros morenazos, pero la verdad en esa parte del sur de Brasil, puro güero. Puro güero. Puro güero. Ok, no, y hablando de las primeras veces, yo les voy a contar de la primera vez que me tocó pues estar a cargo de un proyecto. Yo soy el más joven de, pues ahora que sí, del equipo. Ay. Entonces,
Sí, eso es como que a veces queda como en duda de que, ¿tú qué sabes, no? O sea, Suele pasar. sí, entonces, a mí me tocó una vez estar como a cargo de un equipo de trabajo que me mandaron a campo. De hecho, me tocó ir ahora que sí, como que a la nueva refinería que hicieron hace el sexenio pasado, Ujú. aquí en Hablando México. de- Sí. Entonces, pues me tocó estar allá yo a mis escasos 23 años. O sea, ya fue hace unos años. Pero en ese entonces, a mí lo que me sorprendió mucho fue la primera vez que me dijeron, no, pues vete a revisar lo que te toca, ¿no? Porque en ese entonces yo trabajaba con una empresa de tanques. Y se me hizo como yo me sentí chiquito porque, o sea, para empezar, pues a mí me mandaron como encargado de obra, estaba a cargo de toda la obra que íbamos a hacer, pero pues yo a mis 23 años y codeándome con project managers, líderes de sitios o personas que venían de Israel, españoles que habían estado como que en Turquía, en África, o sea, con proyectos gigantes. Y pues yo así como de que, o sea, yo estaba súper joven en ese entonces. Nervioso. Y cuando me dijeron, no, pues ve a ver allá lo de tus tanques, vete tú solo porque ahorita no hay nadie. Y yo de que, ok, ¿por dónde voy? No, pues por aquí te vas, mira que sabe qué. Pero pues en una refinería en construcción, o sea, si en una refinería por sí sola es un caos de tuberías, de tanques, equipos. O sea, por todos lados dices, ay, de aquí me caigo y me voy a matar. O sea, pero en construcción todo está más peligroso. Entonces, no hay como que límites, pasos delimitados, todo está en construcción, hay andamios como escaleras, hay zonas que las cierran porque hay grúas, obviamente el de seguridad siempre está atrás de ti para que no vayas a hacer algo. Sí. Entonces, yo cuando me fui a buscar lo de mis tanques, se los juro, se me hizo eterno el recorrido, porque además que están lejos las distancias de donde estaba el tráiler a donde tenía que ir, se me hizo como imposible llegar porque me tocó pasar un rack de tuberías que tuve que pasar por unos andamios que se estaban moviendo y dije, ay, ¿tiene etiqueta o no tiene etiqueta? Porque tenías que estar en los cursos y saber si tienen etiquetas que puedes usar los andamios para subirte, ¿no? Porque si no, pues también te llaman la atención y te pueden hasta sacar de la refinería, no sé. Pero fue eso y ya luego que pasé ese rack, dije, no manches, estaban haciendo maniobras de izaje. Dije, no manches, ¿por dónde voy a pasar? Y si me voy por aquel lado, no, me voy a perder. Entonces ahí como pude, me esperé un poco y ya luego, fui como de que encontré la manera como pasar por donde no estuvieran haciendo maniobras, pero que casualmente estaban haciendo soldaduras y cortes. Dije, no manches, o sea, ¿a qué os voy a llegar? Entonces por ahí fue como que mi primera vez donde dije, no manches, de verdad, el tema de proyectos es pero tan complejo, pesado y obviamente, pues debes que tener carácter para andar en esos ambientes. Y pues ahora que sí les quería compartir esta primera vez donde dije, no manches, de verdad, o sea, ya me estoy siendo ingeniero. La escuela Sí. no tenía nada que ver. Sí. Fíjate que ahorita que está hablando sobre este proyecto, Brian, me viene a la mente de que esas primeras veces que te dejan como marcado, te dejan esa experiencia. Y a mí, para los que no lo saben, soy de rancho. Yo me vine a vivir a Guadalajara, que tendría unos 7 años. Entonces, el venir de un pueblito pequeñito a la que ciudad. no tenía semáforos. No tenía semáforos, es más, ni calles. Entonces, para mí fue un gran cambio, porque pues estar en una escuela rural y llegar y entrar a una escuela de aquí, en Guadalajara, pues yo veía la escuela y me quedaba viendo, chin, tiene 2 pisos, o sea, en mi rancho nada más había 2 salones en los que cabíamos todos los del rancho en la escuela de primero a sexto. Y aquí llego, una escuela de 2 pisos con un titipuchal de salones y te quedas así como que impactada, ¿no? Y bueno, en aquel entonces, ahora lo llamarían bullying. En aquel entonces nadie sabía del bullying, pero los niños son un poco crueles de repente. Son muy directos y a la yugular. A mí no me para el pico, me gusta platicar con todo el mundo, pero en ese entonces yo estaba callada, me quedaba muy cohibida porque decían que yo hablaba diferente, que hablaba raro, que tenía un tonito que no era de aquí. O sea, sí, era de provincia, lo acepto, pero para una niña pequeña, pues la hacían chiquita, la cohibían. Poco a poco fui agarrando confianza y obviamente
te acostumbras, te aclimatas y por fin llegas y dices, me siento bien aquí. Pero los primeros meses, yo creo, fueron complicados porque aparte de todo, había palabras que yo no entendía, no sabía de qué me estaban hablando y yo así ¿de qué me hablas? Y se me quedó muy grabada la palabra de asquilín. En mi rancho todas son hormigas, del tamaño que sean, del color que sean. Y llegan aquí y me dicen, aguas, allá hay asquilines. Y yo, ¿de qué me hablas? ¿Qué es eso? No sé de qué me estás hablando. Entonces, pues eran cositas de juegos de niños, pero pues yo me sentía fuera de mi zona, no sabía dónde estaba. Eso hace que me acuerde del primer curso que yo tomé de bombas, que yo no sabía absolutamente nada de bombas. El primero que tomé fue un curso que daba mi querido amigo Juan Manuel Pineda y mi querido amigo también, que él no sé si se acuerda de mí, pero bueno, el segundo. Es Abilio que... Abilio Hernández. Abilio Hernández. Él no sé si se acuerda de mí. Pero de mí sí. Ay, Elía. Pero la mancuerna que hacían ellos para explicar lo que eran las bombas verticales flecha hueca, no sé ustedes si hayan tomado alguna vez algún curso de bombas, la verdad a veces son unos cursos de resistencia Enfadositos. en donde uno va porque quiere aprender y mejorar y todo, pero a veces se está uno durmiendo porque es un poco monótono. Pero con ellos estábamos divertidos, riéndonos, se peleaban según eso. Ellos actuaban un pleito entre qué era mejor, una bomba turbina, una bomba sumergible, y ya de repente ya era hora de comer. Regresábamos todavía después de comer y ya de repente era hora de irnos. Habíamos aprendido muchísimo y nos habíamos divertido. Y hoy les vamos a platicar precisamente de esas bombas verticales, turbinas, flecha hueca, que para mí son una maravilla de bombas que como muchas personas no las conocen, les da un poquito de miedo y algunas incluso no quisieran utilizar una, porque hay varios mitos que si son muy caras, que si son muy complicadas, pero hay soluciones. Por ejemplo, en un edificio muy alto, si ustedes quieren un equipo que ocupe muy poco espacio, una bomba vertical flecha hueca puede subir el agua 20 pisos sin problemas, 30 pisos sin problemas y utilizando nada más un poquito espacio. ¿Usted, Eli? No, a mí me tocó el primer curso que me lo diera directamente el ingeniero Abilio Hernández. Esa vez que fui precisamente allá a Nueva York, allá Mira. justamente fue los cursos que recibí y yo aprendí mucho gracias a él. De las bombas de turbina flecha hueca, les voy a decir algo bien fácil. Todo Guadalajara sin excepción está tapizado de bombas de turbina. Todo Guadalajara. Ya sean flecha hueca, flujo axial. Mire, aquí más o menos les voy a dar Otro curso con nuestra No, Biblia. un La dibujito Biblia de para Eli. que sepan de qué estemos hablando. Las bombas de turbina, que pueden ser para alto flujo, que normalmente son las bombas de flujo axial o flujo mixto, las de flecha hueca, que pueden ser para pozo profundo, cisterna o que estén en cubeta, ¿sí? Enlatadas, ¿no? Enlatadas. Que la es una les cubeta llaman. muy grande, no vayan a pensar que es la cubeta con la que lavan el carro. Sí, y las bombas de turbina que son totalmente sumergibles, pero esa familia la vamos a dejar para otro podcast porque también es un tema muy extenso. Ahorita nos vamos a ubicar en las bombas de turbina vertical, flecha hueca. Y vamos a saber por qué les dicen flecha hueca si no tienen la flecha hueca. Ajá, ojo, recuerden ese dato. Sí, exactamente. Y lo bueno de estas, o sea, las ventajas que tienen estas bombas como tal es de que tienen eficiencias pues muy, muy buenas. O sea, a final de cuentas sí, son bombas muy eficientes en donde normalmente, como lo dijo José, suelen ocupar espacios pequeños, pero también las bombas son muy grandes. O sea, hablamos de espacio en lo que sería como en metros cuadrados, por decirlo así, en una superficie, porque a final de cuentas, como son verticales, estas las vamos a instalar de manera vertical hacia un cárcamo, hacia algún pozo, en donde pues las bombas son bastante largas. Y a final de cuentas, dependiendo hasta dónde tengamos como que la ubicación de la parte húmeda de los tazones y del agua, la salinidad,
pues tenemos también una columna que nos ayuda a extender esta parte, porque puede que a lo mejor esta bomba se pueda instalar en un segundo piso de un sótano número 2, por decirlo así, y O 3 o 4. ajá, y que tengas la cisterna del consumo de agua hasta un sótano 3, 4. Entonces, para que tú tengas la descarga en el sótano 2, el cabezal de descarga, tienes que tener los tazones hasta el sótano 3 o 4. Ujú. Entonces, entre ese inter hay una columna que le llamamos columna bueno, es una columna como tal, como una extensión de la bomba, para tener toda esta parte como conectada, donde tengamos pues los tazones, la columna de la bomba y el cabezal de descarga para poderlo pues manejar como tal una extensión y tener como un equipo en tamaño vertical grandote, pero en una superficie muy pequeña. Por eso es que nos ahorra suficiente espacio y además las eficiencias que maneja por el tipo de configuración que en sí es la bomba, la anatomía de la bomba, pues es muy buena. Además de que pues, le puede ganar como que pues muchos puntos a tener una bomba centrífuga horizontal normal, por decirlo así, porque puede manejar, como son bombas multietapas, puedes manejar presiones altas y pues también como son verticales, puedes ampliarlas un poquito, hacer diámetros un poquito más grandes, puede manejar flujos altos. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene estas bombas. Ahora que he escuchado lo que han dicho mis compañeros, se me viene a la mente retomando lo que dijo Eli, de que Guadalajara está plagada de ese tipo de bombas. Y sí, porque son muy nobles, lo vamos a decir, porque entran en muchas aplicaciones. Y una de las que a mí me gusta es en los sistemas contra incendio con turbinas o con bombas sumergibles. ¿Por qué? Porque cuando tienes unos super rascacielos de los que hablaba Eli, pues la bomba bipartida de un contraincendio cada vez se hace más grande, y como ahora sufrimos de dolor de cabeza por espacios, pues ¿dónde vas a meter esa bombota? Entonces, esa es una gran solución en muchos de esos proyectos. Rascacielos, poco espacio en cuarto de máquinas y se mete un equipo contra incendio con bombas de turbina y se soluciona ese pequeño problema porque nos dan alta presión, muy buena eficiencia y tenemos un buen ahorro de espacio. Sí, y en los equipos contra incendio, sí llega un momento en que ninguna bomba de carcasa bipartida puede alcanzar a llegar a los pisos más altos. Y de hecho, hay muchas aplicaciones en donde incluso se ponen 2 bombas bipartidas. En serie, ¿no? En serie, para poder llegar más arriba. Pero es un dolor de cabeza estar configurando ese sistema cuando en realidad se puede tener una turbina vertical flecha hueca que es muy eficiente, es muy confiable y nos soluciona el problema. Yo les voy a contar, yo no sé si ustedes sabían que las bombas verticales flecha hueca tienen una rosca recta. Y ustedes Lo he escuchado, José. Arriba, Lo he ¿verdad? escuchado. No, toda la bomba. Todo el cuerpo de la bomba Ah, sí, está hueco. tiene, no, pero las roscas, Ajá. tanto la flecha que va por en medio del tubo, como las roscas de todos los pedazos de tubo y todos los coples, son roscas rectas. Eso es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar porque las roscas que nosotros conocemos son cónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más vuelta les dan, va a llegar un momento en que se están apretando y de repente ya es imposible darles vuelta. Y con las turbinas verticales flecha hueca, nada más con las flecha hueca, las sumergibles es otra onda. Las flecha hueca, esas tienen una rosca recta. ¿Y eso qué quiere decir? Que nunca van a apretar. Aprietan nada más cuando toca una cara de un tubo con el otro tubo. Y eso es por un diseño de poder ajustar, porque estas bombas sí se tienen que ajustar la altura, tanto de la flecha como de los tubos, para que pueda ponerse bien todos los elementos de la bomba. Si ven aquí, la bomba tiene una flecha desde el cuerpo de tazones hasta el motor. Y para poder ajustar o equilibrar o alinear esa flecha se necesitan los bujes estabilizadores.
estabilizadores Que también les llaman arañas, ¿no? Sí, los bujes estabilizadores para que la flecha siempre se mantenga recta. Bueno, también para que no se desgaste, pues tienen que tener lubricación, ¿sí? Y hay 2 tipos de lubricación en este tipo de bombas, ya sea lubricación del mismo líquido, o sea, agua, o lubricación con aceite, que se tiene que poner aparte una fundita adicional a la flecha para que el aceite le llegue a los estabilizadores, a los lucos, el que está sosteniendo la flecha, y debe de tener su aceitera. Es el tipo de lubricación que tenemos para las bombas. Está ese tipo de lubricación, aunque también en la gran mayoría de las bombas de turbina se sellan con estopero. La gran mayoría. Más sin embargo, también hay con aceite. Perdón, hay con sello mecánico. Con sello mecánico, pero es hiper complicado El ajuste. el ajuste. Porque como es muy fácil que haya oscilación axial y los sellos mecánicos son los que se dañan primero. Sí, porque si hablamos de una flecha de 7 metros de largo, y me estoy yendo cortito en una aplicación de 7 metros de largo, que en ningún momento en toda la bomba vertical flecha hueca hay un solo valero más que en el motor. Todo lo demás son bujes, ya sea de bronce o de besconito, de cualquier material que considere el fabricante. No hay ningún valero más que en el motor. Entonces sí es muy sencillo que la flecha empiece a bailar, a hacer un movimiento hacia los lados, y pendular. esto quebra los sellos mecánicos. Sí. Y una cosa que iba a decir ahorita que interrumpí a Eli es que el aceite que se utiliza en este tipo de bombas es un aceite sanitario. Tiene que ser compatible. Ajá, eso quiere decir que en el dado caso de que se llegue a Contaminar. derramar el aceite en el pozo o en la cisterna, no le va a hacer daño a las personas. Lo que sí va a pasar, y pasa comúnmente, es que las personas se molestan. Oye, huele raro, se ve diferente, hay algo, porque sí lo detecta una persona, pero no les va a hacer daño, se corrige el problema y no se contamina pues el agua. Sí, de hecho, esa parte es muy importante como aclararla, porque a veces, pues uno no sabemos, y además como las vemos así, como pues rompecabezas, ¿no? O sea, Literal, un mostramos rompecabezas. esto y literal, esa es la parte del motor. Tenemos acá como una configuración donde se une la flecha, luego bajas, las descargas, o sea, los tazones, pero ¿cuáles son todas las partes? O sea, porque son bastantes. Es bien interesante lo que está preguntando Brian. Así como dijo Jos, yo aprendí demasiado de estas bombas con el ingeniero Juan Manuel Pineda, y él me hizo ver de que si yo quiero cotizar y poder recomendar una bomba, primero tengo que saberme esas piezas de la bomba para poderlas explicar y obviamente meterlas a mi cotización, porque se nos va uno y es mucho dinero lo que perdemos en la cotización. Y como dijo Brian, un tipo de rompecabezas, efectivamente, hay que armarla y saber esas piececitas. Para mí fue muy fácil aprenderlas de abajo hacia arriba. Por ejemplo, si la vamos a poner en un pozo o en una cisterna, la primera pieza es clave, que le llamamos el colador. Ese colador, si tenemos una cisterna, es un colador tipo cebolla o tipo canasta, y en el pozo se recomienda el tipo cónico. Y luego, después de mi colador, ¿qué va? Mi bomba o mi cuerpo de tazones o el cuerpo hidráulico, ya sea, no sé, de 1, de 2, de 10, de 15, de las etapas que nos resulte el cálculo. Y de ahí, de la descarga de mis tazones, es donde vamos a poner nuestro tubo o nuestra columna de conducción, ya sea con nuestra flecha de transmisión, ya sea lubricación agua o lubricación aceite. Y ya llegando, digamos, a nuestro nivel de piso, ya sea de cisterna o ya sea de pozo, debemos de tener algo que nos sostenga todo esto, que le llamamos cabezal de descarga. Y este cabezal también nos va a ayudar para, obviamente, podernos conectar a la tubería del sistema que vayamos a tener. En pozo normalmente son riegos o lo que nomás nos toca, pero en cisternas puede ser muchísimos tipos de sistemas de agua potable. Y obviamente nos falta algo bien importante. ¿Quién va a echar a andar ese montón de cosas que están ahí abajo? Obviamente un motor, que curiosamente creo que de ahí viene ese nombre de las turbinas flecha hueca, porque nuestro motor es un motor vertical de flecha hueca. Y aquí viene algo bien interesante que decía José.
a veces no hay flechas. Ese dato que al principio mencionó. ¿Por qué? Porque se le llama motor flecha hueca, porque precisamente el motor no tiene esa flecha adentro, porque es bien importante ese ajuste que se va a dar con la flecha del motor. Ese motor nos lo entrega el fabricante con un barreno piloto, que ya nos pasó en un proyecto que les platicamos por ahí, que pues se nos olvidó que el motor venía a barreno piloto y pues obviamente no nos daba al tamaño de la flecha que nosotros teníamos en el proyecto. Y esa flecha hay que considerarla en nuestra cotización de este tipo de bombas porque no la trae el motor. Entonces, Como flecha de transmisión. exacto. Este rompecabezas es muy bonito, tiene su grado de complejidad y no se nos puede olvidar ningún componente. Para mí fue aprendérmelos de abajo hacia arriba. Hay quien pueda decirme el contrario, que venga de arriba hacia abajo o como se facilite. Yo a lo mejor soy cuadrada y ordenada, se me facilitó de abajo hacia arriba y nunca se me ha olvidado hasta ahorita ninguno de los componentes. Que hay un componente que a lo mejor no estás mencionando, Edith, porque nosotros normalmente compramos la columna, la compramos y la vendemos, la columna ya con su mariposa. Sí, su Pero estabilizador. la mariposa sí es algo que siempre tenemos que tener en mente, sobre todo si vamos a tener una instalación mayor a 3 metros. Correcto. Porque vamos a tener varias mariposas. Y yo al principio pensé que eso de las mariposas pues eran todas iguales y que podía agarrar una mariposa de aquí y ponerla O que allá. eran de colores y volaban, ¿no? Sí. Pero mi amigo también, Francisco Hidalgo, también un ingeniero de muchos años, él me enseñó que, por ejemplo, puedo yo tener una mariposa que se puede enroscar en medio de los dos tubos en el mismo acople. O puedo tener una mariposa que entra así sin nada, sin ajuste ni nada, entra en medio de los dos coples. Y que puedo tener la mariposa con un buje de bronce o con un buje de hule, que puede tener tapas la mariposa para poder cambiar fácilmente el buje o no. O sea, es un mundo completo también el de las mariposas, que ustedes no se tienen que preocupar por eso. Nosotros les haremos la mejor recomendación en lo que se refiere, pero nada más para que lo tengan ahí apuntado en mente que debe de llevar. Y también una cosa que me gusta muchísimo, que a veces no tenemos un motor eléctrico, o sobre todo con los equipos contra incendios, sí. En lugar del motor eléctrico se pone una cosa que a mí me encanta, que se llama cabezal engranado. Está muy chido. El cabezal engranado lo que hace es que ustedes tienen su motor diésel, que lógicamente va a girar en este sentido, pero tienen la flecha de la bomba que está hacia arriba, entonces están a 90 grados. ¿Qué es lo que se utiliza en ese caso? Una flecha cardán. Bueno, la flecha cardán es para conectar el motor con el cabezal engranado, pero ya el cabezal engranado se va a tomar el trabajo de convertir ese movimiento horizontal en un movimiento vertical y vamos a poder bombear con nuestra bomba. No sé si se nota, pero nos encanta el tema de las turbinas Yo me fui verticales. con los componentes de la más sencilla, que es la eléctrica, y Jos terminó de completar las cosas distintas en las de combustión. Pero si Sí. se trata de instalación, hay dos formas de instalación y hay varios puntos que se tienen que tomar en cuenta. Cuando es una cisterna, para calcular la columna, pues solamente se toma la profundidad de la cisterna, se hacen los cálculos y ya se calcula la columna. Pero cuando es un pozo profundo, hay que tomar en cuenta dos niveles. El nivel estático, que es hasta donde llega el agua, dependiendo de la empresa que hizo el aforo, que se hace un estudio aparte, donde llega el agua y de ahí ya no se mueve, dependiendo del flujo que se esté dando, ese es el nivel estático. Y el nivel dinámico es el que está sube y baja, y hasta donde llega arriba es el nivel dinámico, porque él es el que cuando vamos a bombear va a estar bajando. Oiga, Eli, y subiendo. Creo que está al revés, Eli. Porque el nivel estático es donde está el agua. Cuando la bomba está apagada, tenemos un nivel estático, que quiere decir que nada va a cambiar. Yo también así lo pensaba.
pero el estático es el de a mero abajo. El que ya no va a bajar de El que ahí. ya no va a El bajar de ahí. aforista lo Y el dinámico El dinámico es el que sube y baja, sube. Precisamente por eso se le llama dinámico. Y entonces, ¿cuál es el que vamos a usar para seleccionar la bomba? El estático. que es el peor o el extremo. Es el peor, es el extremo. Ah, ¿Por ¿Qué? qué? Ajá. que Para en realidad no importa si le decimos dinámico o estático, sino que sepamos que el caso más extremo es el que tenemos que usar. Sí, porque en una bomba de turbina, la curva va a trabajar de derecha a izquierda. Porque como va batiéndose el pozo, va aumentando la carga. Yo así pensaba, José. Sí, pero No, pero es muy bueno aclararlo porque, por Ajá. ejemplo, ocupamos siempre tener la bomba inundada de agua. Y otra que platicamos en el podcast anterior del NPCH para las bombas turbina flecha hueco, para las que están sumergidas, porque tenemos que tener sumergidas y además con una columna de agua encima de ellas para tener esa fuerza de succión de las bombas. Pero, me gustaría, Brian, Ujú. si me das chance, sí. de que nos ayudes a hacer un resumen de lo que hemos visto hoy para comenzar a despedirnos porque siempre nos come el tiempo porque estamos muy emocionados, pero hay que darles como un resumen de todo esto que hemos platicado el día de hoy para que nos comenten también. Queremos ver todos los likes. Sí, así es. Pues prácticamente el resumen es de que las bombas vertical flecha hueca pues son muchos componentes en sí, son un rompecabezas gigante, dinámico por decirlo así, que a final de cuentas son muchos de los componentes, se pueden resumir a, no sé, tazones, columna, cabezal de descarga y motor. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta son las conexiones de estas bombas, que es en la descarga de la tubería, la conexión de la columna que viene de los tazones hacia el cabezal de descarga, y en el cabezal de descarga tenemos encima el motor. Ahí es donde son las conexiones más importantes de este tipo de bombas, porque como bien lo mencionamos, puede ser motor eléctrico o motor diésel. Entonces ahí es precisamente donde hay que tener cuidado y obviamente saber para qué aplicación vamos a tener estas bombas y para qué bombas, para qué son estas bombas, ¿no? A final de cuentas, para qué son diseñadas, porque estas son muy diferentes a unas bombas de pozo profundo, que obviamente podemos, como lo mencioné, podemos alargarlas bastante de, no sé, de un sótano hasta otro, pero obviamente tiene su límite. Así que por eso hay otros diseños para bombas sumergibles de pozo profundo. Pero yo creo que ese sería como un resumen. A final de cuentas, asesórense de las personas que más les tengan confianza y que les demuestren que de verdad saben del tema y de las necesidades que requieren. Y obviamente muchas veces me ha pasado de que, oye, ¿y no las tienes de tiempo de entrega inmediato? Jamás. Eso sí, aclararlo, porque son bombas que siempre son de fundición, se van a hacer tal cual a fundición. Otras de que son ensambles, como bien lo mencionamos, son piezas que una tras otras van ensambladas de una manera especial, además de los ajustes que ya mencionamos. Entonces, muchas de las veces también para el traslado se van desarmadas, porque en el lugar hay ajustes. Estas conexiones que les dije son donde hay esos tipos de ajustes que a final de cuentas son nada más en campo. Definitivamente nada más en campo. Pero no sé si quieran agregar algo más. Pues solamente que de las de turbina, de las de sumergibles, lo hablaremos en otro podcast para que no digan, ay, les faltó las sumergibles de pozo profundo. Eso lo hablaremos en otro podcast. Es un tema más extenso. Yo sí quiero agregar algo. Estas bombas no van a ser la más económica que van a encontrar, pero van a solucionar problemas que no pueden solucionar con otras. O sea, no es la opción económica, pero con este tipo de bombas van a poder descansar de muchos problemas que si ustedes nos comentan, podemos después hablar de hacer un podcast de los problemas que podemos solucionar con este tipo de bombas. Sí. Exactamente. Yo quiero agradecer a todos los que se inscribieron al curso, que el día de mañana nos vamos a ver, los vamos a conocer en persona. Y lógicamente pedirles que nos sigan en todas nuestras redes, CIVIGDL, y no olviden suscribirse al canal, no se pierdan ningún tema y comenten lo que quieren saber. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bombeando Soluciones Podcast.